Andrés se siente muy preocupado por la salud de su querida hermana Loreta. Viéndola ejercer extraños comportamientos, confía en que los consejos de su amigo Enrique lo puedan ayudar a resolver la situación. Hola, soy Allison. Les doy la bienvenida al 14º episodio de la 6ª temporada de Cuentos para leer sin luz. Hoy presentamos La posesión de Loretta Gerson, con texto y música original de Marcelo Pérez. Que lo disfruten. El hermano de Roberto había dicho que Valentín tenía la capacidad de exorcizar a la gente, y solo porque su segundo nombre era Salomón y que podría copiar, con exactitud, los métodos que éste había empleado para exorcizar. De hecho, se sabía de la existencia de una tablilla de arcilla conservada en el museo, de donde habría anotado todo el desarrollo de su práctica. Y cuando Andrés escuchó, por parte de Enrique, aquella gran verdad, lo primero que pensó fue en ir a hablarle, y que dijera si aquello fuera cierto. Tanto Enrique como Roberto creían en esas cosas, y hasta varias veces se los veía ir caminando por la calle llevando, bajo el brazo, algún volumen que versaba en ciencias ocultas. El hecho de develar, quizás, el secreto de saber que Valentín pudiera resolver el problema que Andrés tenía con su hermana Loretta, no hacía más que reafirmar la frase de que los amigos estaban para ayudarse mutuamente. Y que también era cierto que varias veces transitaba con su semblante opacado por una angustia difícil de vencer. Andrés era un tipo callado, introvertido, sabían que nunca hubiese solicitado ayuda alguna. La tarde en que Enrique lo encontró, lo vio más apesadumbrado que nunca. Por este motivo fue que se decidió a contarle lo que sabía de Valentín. Tal vez ni siquiera él mismo lo supiera, pero al ser su segundo nombre Salomón, alguien, desde su cuna, le hubiese advertido que, algún día, llegaría a tener el poder necesario como para exorcizar a una persona, sin necesidad de vestir toga o manto sagrado, representando una religión en particular. Enrique estaba convencido que, sabiendo de memoria los rezos del rey Salomón y empleando arabescos en el aire, hechos con sus manos, en un tiempo prudencial pudiera conseguir sacar el demonio que la gente poseyera morando en su interior. Andrés prometió meditarlo, no era un tema sencillo de tratar. Pero luego de haber hecho tantos intentos médicos para ayudar a su hermana, y no haber conseguido resultados satisfactorios, no había mucho más tiempo que perder. Dijo que hablaría con Valentín y vería qué se pudiera hacer. Al entrar en su casa, lo recibió el living casi en penumbras, y los ruiditos tan característicos de los mimbres del sillón de Loretta, indicando que estaba sentada allí. Le preguntó si había tomado su té con galletas, a lo que ella respondió que ya lo había hecho. Escuchando estas frases con tanta naturalidad y sosiego, comprendió que su hermana estaba consciente y en modalidad apaciblemente agradable. Esto indicaba que era buen momento para hablarle acerca de lo que Enrique le había comentado, y que la presencia de una persona que la ayudara quizás fuera la única solución posible a su problema. Ella nada dijo, solo asintió con su cabeza. Todo lo que su hermano hiciera estaría bien. Andrés no conocía personalmente a Valentín, ni siquiera había oído hablar de él sino hasta el encuentro con Enrique.
Sin embargo, sabía que había gente preparada y con dedicación profesional. Por eso, cuando se reunió con él, explicándole el motivo de su premura, Valentín inquirió acerca de cómo había llegado a saber de su existencia. Las referencias que recibió no le interesó que fueran escasas, siempre preguntaba cómo se hubieran enterado, por simple curiosidad. Valentín era alto, de piel cobriza, rondaría los 50 años. Vestía impecable traje negro y una camisa gris oscura. Su cabello plateado se veía prolijo y lo mismo las uñas de sus manos. En su dedo índice de la derecha llevaba puesto un anillo de metal dorado, con una piedra roja incrustada. A manera de información, con referencia a su persona, comentó que todo el conocimiento en el área del exorcismo lo había aprendido de muy joven, de un sacerdote griego con el cual llegó a tener una profunda relación de amistad. Cuando los alemanes ocuparon el país lo perdió de vista y nunca más supo de su paradero. Juntos habían hecho grandes cosas, aliviando a la gente de ciertos males que aquejaban su psiquis. Terminó de beber su café, quedando en espera de escuchar lo que Andrés tuviera que decir. Se trataba de su hermana Loreta. Desde hacía un tiempo presentaba extraños comportamientos. Pudieran tratarse de hechos violentos o hablar con distintos tonos de voz. Blasfemar, demostrar conductas y tendencias sexuales las cuales nunca antes en su vida las hubiese tenido. Omitió contar algunos hechos que lo ofuscarían de vergüenza si los confesara. Valentín dijo que todo eso nada nuevo era para él. Se había enfrentado a muchos casos similares, y hasta personas cuyas reacciones habían llegado a ser tan violentas que les fuera necesario recurrir al suicidio, como última vía de escape. Por eso era menester actuar con rapidez. Se encargaría del caso. Loreta estaba siendo poseída por un incubus, un espíritu maligno, un demonio masculino que debía ser quitado de inmediato. Ambos acordaron en que se efectuara un primer intento el sábado por la noche. De regreso a su casa, ni bien entró Andrés en el living encontró a Loreta sentada en su sillón de mimbre. Su mirada poseía una luminiscencia especial y su agitada respiración le dio la pauta para entender que el demonio estaba de visita. Comenzó a recitar frases en idiomas que no conocía, y hablaba con un timbre de voz opaco, de tono grave, auténticamente masculino. Durante la cena, ambos reunidos en la mesa, la vio comer con una voracidad extrema, sin cuidar de los manchones de grasa que se depositaban sobre la tela de su camisa. Algunos de los comportamientos de Loreta, que Andrés no había contado a Valentín, se desarrollaron esa noche. Estando acostado en la cama, el ruido proviniendo de la puerta de su cuarto le demostró que su hermana estaba de visita. Pero no era ella. Su demonio era quien la dirigía. Loreta, completamente desnuda, se arrojó sobre su hermano, impidiendo todos sus movimientos. El demonio hablaba a través de ella, invitando a Andrés a sumarse al placer de compartir el sexo. Con sus manos como garras, descorrieron las cobijas que lo amparaban, buscando su pene, el que comenzó a libar con ansias desmedidas. Andrés echó su cabeza hacia atrás, cediendo a todos sus impulsos. La noche del sábado se presentó lluviosa. Entre los ruidos provocados por los truenos, escuchó que tocaban a la puerta. Al abrir, se encontró con la figura de Valentín. Vestía un sombrero e impermeable negro, y llevaba, en su mano derecha, una maleta de cuero también negro. Al ingresar al living y acomodarse, preguntó por Loreta recibiendo, como respuesta, que se encontraba en su habitación y que ya sabía que recibiría una visita. Valentín pidió un par de cosas, un vaso con agua y que, bajo ningún concepto entrara, no importando lo que escuchase. Andrés comentó que el cuarto estaba preparado tal y como lo había solicitado. Valentín abrió la puerta, cerrando a Andrés con sumo sigilo.
El ambiente estaba iluminado tenuemente. Una manta cubría la pantalla del velador que estaba sobre la mesita de luz, para que su lumen fuese difuso, y sobre la cómoda había una vela encendida. Tendida boca arriba, sobre la cama, y totalmente desnuda, había una mujer de unos 20 a 30 años. Dejó el vaso de agua en la cómoda, y apoyó su maleta sobre una silla. Preguntó a la mujer cómo se llamaba. En un tono grave de voz, el nombre de Taranto resonó en el ambiente. Valentín dijo que estaba bien, que entendía que el mismo Lucifer había intentado remedar su propio nombre, y que, de todas maneras, se comunicarían igual. Desplegó, sobre la cómoda, algunos elementos que había traído en el maletín, un salero, un trozo de raíz de cerezo japonés, un crucifijo de latón, 2 monedas de bronce y una botella con agua bendita. Aproximándose a la cama, la posición que tenía el cuerpo de Loretta era, por demás, sugestiva. Los brazos abiertos en cruz y las piernas separadas, luciendo el deseo derramándose por su sexo, no hacían más que resaltar el convite, sugerido también por el brillo de los ojos, los que presentaban una extraña luminiscencia. Loretta no dejaba de sonreír, invitando, con su voz metálica, a que Valentín fuera capaz de acariciarla. Lo primero que esgrimió, a manera de tarjeta de presentación, fue el crucifijo, acercándolo al rostro de Loretta y recitando antiguos pasajes bíblicos. Este elemento fue escupido varias veces mientras, poniendo en tensión los músculos de sus glúteos, Loretta elevaba su pelvis, en intento de tomar contacto con Valentín. Como viera que la sola muestra del crucifijo no lograra cumplir su objetivo de aplacar a la bestia, tomó el frasco con la sal, derramando puñados entre los dedos de sus pies. Loretta retorcía su cuerpo sobre la cama, emitiendo risas prolongadas y palabras lascivas, frases de baja educación para ser pronunciadas por una dama. Comentarios soeces acerca de lo que supuestamente le provocara el contacto de su piel con la sal. Comenzó a tocarse los senos, excitando sus pezones, preguntando si le gustaría pasar su lengua por ellos. Valentín no escuchó, no deseó hacerlo. Acercó la raíz de cerezo japonés a la nariz de Loretta. Pero Taranto fue más hábil, tomando la mano que la sostenía y pasándola por sus senos. El contacto con la piel de Loretta consiguió que un estremecimiento recorriera el estómago de Valentín, retrocedió unos pasos, viéndola incorporarse, quedándose en 4 patas sobre la cama, haciendo movimientos con su pelvis como si estuviese siendo penetrada por detrás. Taranto ejercía una gran presión sobre el cuerpo y la psiquis de Loretta. Valentín volvió a acercar la raíz de cerezo, la que fue quitada de su mano por un mordiscón, y escupida. Loretta rió más fuerte aún, como sabiéndose vencedora, hasta el momento, de todo lo que su exorcista había intentado. Roció el agua bendita sobre el rostro de Loretta, y ella amagó sentirse lacerada por el líquido santificado. Echada nuevamente sobre la cama, cerrando sus ojos emulaba, con voz burlona, el recitado bíblico escuchado, mientras acariciaba su sexo. 2 monedas de cobre fueron puestas sobre su frente, aprovechando, Valentín, un momento de calma. De inmediato, extrajo de su maleta un delgado guante de cuero negro. Se aproximó a Loretta, quien mantenía sus ojos cerrados y las monedas sobre su frente. Posó su mano enguantada sobre su vientre descendiendo, con lentitud precisa, hasta su pubis. Con un dedo palpó los labios de la vagina, masajeándolos hasta notar su lubricación. Las monedas en la frente de Loretta se deslizaron hacia un lado, gracias a los movimientos que efectuaba su cabeza, manteniendo sus ojos cerrados, como entrando en una ensoñación. Su voz era ahora más suave, pero igualmente varonil, como al principio. Valentín introdujo sus dedos índice y anular en la vagina, masajeando el interior. Con cada movimiento de ellos,
Los masajes fueron cobrando intensidad, logrando que Loretta llegara al éxtasis en poco tiempo. Con cuidado, extrajo sus dedos, notándolos ampliamente cubiertos de fluido vaginal. Taranto continuaba hablando, emitiendo fonemas en distintas lenguas. El timbre opaco de la voz fue endulzándose a medida que transcurrieron los minutos, siendo aprovechados por Valentín para guardar sus cosas. El agua del vaso no había sufrido modificaciones en su estado molecular, no habiéndose trasladado el espíritu maligno. La primera sesión de exorcismo había concluido. Taranto había cesado su visita, pero no se había ido para siempre. Dejó la habitación entendiendo, según la mirada ansiosa de Andrés, que necesitaba saber cómo había salido todo. Valentín explicó que Loretta estaba poseída por un demonio llamado Taranto. Su presencia era muy fuerte, y sería necesario otra sesión, más poderosa y profunda, la cual, con seguridad, requeriría ayuda adicional. Andrés dijo que todo lo que necesitara, que no habría problema, con tal que su querida hermana se recuperara del mal que la estaba atormentando. Despidió a Valentín y fue al dormitorio. Al verla sobre la cama y recibirlo con una sonrisa en sus labios, entendió que, al menos por el momento, la calma había regresado. Preguntó si se encontraba bien. Ella le hizo un gesto para que se aproximara, sentándose a su lado. Quedaron abrazados por largo rato. Andrés le escuchaba contar que la presencia de Valentín había resultado confortante. Sin embargo, acostado en su cama, en su habitación, Andrés recordaba todo lo que había quedado oyendo tras la puerta cerrada del cuarto de Loretta, mientras estaba sucediéndose la sesión de exorcismo. Frases dichas en alta voz, por parte del demonio que se había apoderado del cuerpo de su querida hermana. Cubrió con la sábana su cabeza, sintiendo que ella se aproximaba. Notó su respiración agitada, estando nuevamente poseída. De un manotón descorrió las sábanas, buscando saciar su sed con el pene de su hermano. Valentín había prometido regresar el siguiente sábado, siendo acompañado por 2 hombres jóvenes. Andrés supuso que fueran sus asistentes, cuando los vio llegar con él. Los 2 muchachos rondarían los 20 años. Valentín los presentó como personas de su entera confianza, que lo habían ayudado en otros casos de exorcismo. La habitación de Loretta ya estaba preparada. 2 velas encendidas, un paño cubriendo la pantalla del velador y un vaso de agua sobre la cómoda. La figura de Loretta, recostada boca arriba, desnuda, los recibió con su voz metálica. Pero ante la pregunta de quién estaba ocupando su cuerpo, ya no era Taranto, sino el mismo Lucifer quien había tomado las riendas. Ahora el príncipe de las tinieblas era quien cabalgaba sobre Loretta. Sin pérdida de tiempo, Valentín ordenó a los jóvenes que se desvistieran. Los ojos de Loretta brillaban en la semipenumbra, gozando con la desnudez de los muchachos. Ambos se echaron sobre ella. Se oía sus risas, hablando en lenguas desconocidas. Uno de ellos comenzó a besarle los senos, mientras el otro mordisqueaba con pasión los labios de su vagina. Ante el desborde sensual, Lucifer cedió lugar a Loretta, quien pedía más y más. Uno de los jóvenes la penetró, mientras el otro permitía que ella jugara con su pene y lo saboreara. Valentín aguardó en un rincón, a que culminaran e invirtieran poses. El semen liberado corría por el vientre de Loretta, quien se encargaba de expandirlo, con sus manos, entre sus senos y por el resto de su cuerpo. Valentín, desnudo, se aproximó. La luminiscencia, en la mirada de Loretta, se incrementó al ver el tamaño de su pene. Tomando a Loretta de la cintura, la volteó, dejando la boca abajo. Con sus manos apartó sus glúteos, penetrándola analmente. Loretta gimió de placer, agitando todo su cuerpo sobre las sábanas.
Al instante sintió dentro el candor del semen de su exorcista. Todo había concluido. Sobre la cómoda, el vaso presentaba su turbio contenido, indicando que Satán había abandonado el cuerpo de Loretta, ahogándose en su interior. Valentín pidió a los muchachos que se vistieran. Loretta solicitó saborear la última gota de semen que quedara en el pene de Valentín. Luego se tendió en la cama, exhausta. Al salir todos de la habitación, informó a Andrés que su hermana estaba bien, ya recobrado su dominio físico y psíquico. La presencia maléfica no la molestará más. Andrés le agradeció profundamente todo lo que había hecho por ella, pagándole por sus servicios. Y allá los vio alejarse. Le daría las gracias también a Enrique, por haberle hablado de Valentín. Cerró la puerta y se dirigió al cuarto de Loretta. Ahí estaba ella, sobre la cama, durmiendo plácida. Su cuerpo desnudo, cubierto de sudor, evidenciaba restos de su energía sexual liberada. Sobre la cómoda, el vaso conteniendo el agua turbia. Andrés lo bebió de un trago, sin respirar. Acto seguido, se quitó la ropa, quedando en desnudez total. Aproximándose a su querida hermana, envuelto entre las sombras de la habitación, sus ojos, plenos de deseo, centelleaban con una curiosa y extraña fosforescencia.